Lo que voy a exponer, como sabéis, obedece al título genérico que va a abarcar las 3 reuniones, los 3 días, las 3 horas. El título es ¿por qué somos cristianos católicos y por qué no otra opción? Esto siempre ha sido de máximo interés, a pesar de que se ha tratado muy poco, y se termina de comprender en la medida en que seamos capaces de comparar con las alternativas. Todo lo que voy a decir, por brevedad y por no distraernos, espero que realmente responda no a un invento mío, entonces no tendría ningún valor, sino a lo que es la revelación, principalmente, con el sostén del gran don de la razón, como se suele decir, de la razón natural. Llámese filosofía, llámese sabiduría, y quiero dejar claro que cualquier idea que por mi poca pericia o por mi error pudiera estar en contra, espero que no, pero siempre hay que estar precavido, que pudiera estar en contra de lo que es la escritura, la tradición, el magisterio, pues por supuesto lo desecháis. Yo también lo haría en cuanto lo percibiese. Bien, he preferido que nadie me presentara porque este tipo de presentaciones de otra persona suelen dar ocasión, primero, a gastar un tiempo que es precioso y, en segundo lugar, pues a hinchar un tanto, digamos, el currículum de quien va a hablar. Prefiero presentarme sencillamente como cristiano católico de la diócesis de Valladolid, laico seglar, y como también algunos sabéis, desde hace poquito tiempo soy el nuevo secretario de Ecumenismo, y también quiero aclarar de la diócesis de Valladolid, de Ecumenismo y de Relaciones Interreligiosas. Y quiero aclarar que estas 3 jornadas sobre por qué somos católicos y no otras opciones están programadas desde mucho antes de que yo pudiera imaginarme que iba a tener esta responsabilidad. Pero una vez que lo he sabido y que además he visto que prácticamente coincidía con el octavario de oración por la unidad de los cristianos, me ha parecido bien encajarlo porque, aunque para algunos incluso pudiera parecer algo chocante o contradictorio, digamos, reivindicar lo peculiar de ser católico en un ambiente, en una semana de oración ecuménica, en realidad yo creo que es muy propicio, porque si algo tienen que hacer desde mi punto de vista cada una de las confesiones cristianas para después buscar una mayor unidad es lograr mayor unidad interna. Yo creo que los católicos podemos aportar algo al ecumenismo, al movimiento de mayor unidad, de mayor comunión, en la medida en que nosotros también obtengamos del Señor una mayor cohesión. Y lo mismo se puede decir de los protestantes entre ellos y de los ortodoxos entre ellos. Si tú en tu casa, digamos, tienes resquebrajada tu propia unidad, ¿cómo vas a intentar una unidad ad extra? Es imposible, es hasta de mera lógica. Y ahora paso a la presentación global de los 3 días, porque, insisto, el título general es el de ¿por qué? ¿Por qué en general y particularmente en esta época tiene sentido, tiene valor y además un valor poderoso el decantarse libremente, conscientemente, racionalmente por la Iglesia Católica, por una vida cristiano-católica. Hoy va a ser el día, lo peculiar de este primer día, el día de los tesoros. Si queréis quedaros con una palabra así talismán, es el día de los tesoros de la humanidad, y esto a su vez enlazado con el análisis de la triple dignidad del ser humano. De la dignidad del ser humano se nos ha hablado muchas veces, pero tal vez no se han analizado las 3 dimensiones de la dignidad humana o la triple dignidad. Como esto es lo que vamos a ver hoy, pues ya no me detengo más en ello, porque se trata de tener una visión general de los 3 días. Mañana será el día de las alternativas al ser cristiano católico. Y a diferencia de lo que tradicionalmente se hacía en la apologética, tanto la apologética católica como la apologética de otras opciones, nadie prevea que me voy a dedicar simplemente a decir lo maravillosos que somos nosotros y lo nefastos que son todos los demás, y por tanto pues la única opción mínimamente sensata es la de ser católico. Por supuesto que desde mi humilde parecer, que tal vez para algunos sea equivocado,
hay más razones, también se lo anticipo, hay más razones y de mayor peso para ser cristiano católico que para seguir otras opciones. De lo contrario, no habría propuesto estos encuentros, es lógico. Pero para llegar a esa conclusión, realmente no hace falta denigrar a los demás y es bien posible encontrar aspectos claramente positivos en las otras opciones, incluso en algunas que nos puedan parecer y que sean de hecho muy alejadas. Entonces, mañana, Dios mediante, será el día de las alternativas, desde las posturas no religiosas hasta las alternativas religiosas, incluso las alternativas confesionales dentro de lo que es ser cristiano, y también procuraré, una vez que se abre, digamos, esa reflexión sobre las alternativas, claro, una cuestión que sigue de inmediato es la del ecumenismo. El ecumenismo, desde mi punto de vista, es una cuestión de equilibrio. Es muy fácil desequilibrarse en el ecumenismo y es muy fácil desequilibrarse en el diálogo interreligioso. Entonces habrá que establecer algún criterio sensato que no nos simplemente permita caer del lado del irenismo, del buenismo, ni tampoco de una intransigencia cerril. También para comprender nuestra relación constructiva con otros credos, sobre todo con otros credos cristianos, una de las claves es la de los grados de comunión. En este sentido, en el ecumenismo, como se dice a veces, no todo es blanco o no todo es negro. En algunos campos de la vida las cosas son blancas o negras, eso también hay que decirlo. Pero en otros no, en otros hay muchos matices, hay grados de comunión, y esto es importante tenerlo claro. Igual que hay una jerarquía de verdades en la teología cristiano-católica. Cuando se habla también de las alternativas, hay que dedicar también una reflexión a esas alternativas que nos resultan más, incluso podríamos decir, odiosas. Me refiero a las sectas. Y dentro del sectarismo pues hay también de muy distinto pelaje. Habrá que decir algo sobre esto, porque como se dan cuenta, intento abarcar una enormidad de asuntos, de aspectos, y lo que vale aquí no es prolongarme mucho en uno de ellos, sino en tener una visión global, en tener un buen mapa de toda esta vasta problemática. Y también, claro, no hay que olvidar que como alternativa al hecho de ser cristiano y católico están todos los secularismos. En realidad se habrán visto dentro de las posturas no religiosas, pero digamos la noción de secularismo y de laicismo merece una consideración crítica. En algunos momentos verán que sube la temperatura crítica, y sin olvidar que también habrá que ser autocríticos. El hecho de proclamar que ante todo merece la pena ser cristiano católico no significa en ningún caso que podamos carecer de la justa autocrítica. Bien, el tercer y último día ya será el de la catolicidad de la Iglesia. Intentaré explicar con algunas notas que me parece a mí que son algo originales, pero equilibradas, 10 pares de conceptos que expresan bien lo que es la Iglesia católica. Y por si esto fuera poco, todavía tengo una batería de 10 aspectos que muestran, a veces por contraste, a veces sin contraste, la belleza de Cristo y de su Iglesia. Y por último, espero que lleguemos a tratar todo esto, me parece importante una distinción entre lo que es evangelización y proselitismo. Esta oposición nos la recuerdan de vez en cuando, pero yo hasta ahora no he oído a nadie que se pare a distinguir qué es lo uno y qué es lo otro. Y si no lo distinguimos, pues fácilmente podemos caer en la duda de si cuando intentamos evangelizar no será que esté practicando un mal proselitismo. Entonces, para luego practicar bien la comunicación de la belleza de la Iglesia Católica, es bueno, es necesario, sobre todo hoy en día, tener estos conceptos tan básicos mínimamente clarificados. Bien, empezamos con lo que hoy nos corresponde, con la tarea de este día. Y voy a intentar presentar lo que considero los 6 grandes, podrían desgranarse, añadirse alguno más o sintetizar alguno de estos, pero lo que pueden ser considerados los 6 mayores tesoros de la humanidad. Los 6 mayores tesoros que, sin embargo, vienen negados recurrentemente, también por seres humanos. El ser humano muchas veces es muy contradictorio
es su peor enemigo. Muchas veces nosotros, a título personal, somos nuestro peor enemigo, nos hacemos mucho daño. Y esto pasa también con lo mejor y más granado de la humanidad. Y estos tesoros, a su vez, pues los podemos concentrar en lo que, como ya he anunciado, denominaré la triple dignidad del ser humano. También aclaro, lo iráis entendiendo, creo yo, que estos 6 se incluyen unos a otros, forman una unidad. Y aunque luego pues es difícil delimitar hasta dónde llega la razón natural y dónde empieza la razón sobrenaturalizada o elevada por la gracia, por trazar algún tipo de esquema, podemos decir que los 3 primeros, ya empiezo a mencionarlos. El primer tesoro de la humanidad, ¿cuál creen que puede ser? No sé, las minas, el petróleo, los diamantes, el oro, la plata, no sé, las bibliotecas, las grandes universidades, bueno. El primero nos va a sonar un tanto abstracto, pero es muy básico, la verdad. Así, la verdad en general. La verdad como valor, como realidad y como valor. En segundo lugar, la humanidad. En tercer lugar, la religión. En cuarto lugar, Dios. Bueno, pues estos 4 primeros son de acceso a la razón natural. No se necesita un don especial, un don sobrenatural, para llegar a comprender verdades hondas, fundamentales. No se necesita tener una religión o un culto o una luz especial del cielo para ser un humanista, ni siquiera para practicar una religión. Hay religiones que se llaman precisamente naturales porque las ha creado el ser humano naturalmente a través del desarrollo de ciertas culturas. Incluso la misma existencia de Dios, basta recordar los argumentos de muchos filósofos, incluso muchas personas llanas, sencillas del pueblo, sin conocer la nomenclatura técnica de los filósofos, pues a veces te explican con sus palabras porque ellos creen que Dios tiene que existir. Entonces, esos son los 4 primeros tesoros que, como digo, desde mi punto de vista son accesibles a la razón natural, a cualquier persona sin necesidad de ninguna revelación. Pero a partir de Dios, digamos, en Dios podemos entrar, podemos tener un mínimo acceso desde la razón natural. Pero ya en este cuarto tesoro de la humanidad, si queremos avanzar en la verdad de Dios, ya empezamos a necesitar una luz superior, porque es algo que nos supera. Tampoco creo que tenga que ser muy original para afirmar que la realidad divina nos supera con creces, infinitamente en realidad. Y por tanto, como es una realidad que nos supera infinitamente, pues por nosotros solos, poco, algo sí, pero poco, podemos entrar en esa verdad. La quinta verdad, el quinto tesoro es Jesucristo. Después voy a volver sobre ellos para analizar un poquito en qué medida son tesoros, cuál es su significado, cuál es su importancia. Como he dicho, el quinto tesoro es Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado. Y el sexto y último, ¿cuál creen que puede ser? La Iglesia, la propia Iglesia. A su vez, la Iglesia, como he dicho antes, se incluye los demás incluyen la Iglesia es portavoz de la verdad se desarrolla principalmente a través de la Iglesia. Bien, veámoslos uno por uno, estos grandes tesoros de la humanidad. Primero, la verdad. Y la verdad la tenemos representada en líneas generales y fundamentales por, siempre hay que buscar un término que aglutine la defensa de este valor, es el realismo. Es un término que por lo menos los que han estudiado algo de filosofía, pues lo conocen como algo incluso corriente, el realismo. En general, todos en nuestra vida intentamos ser realistas, no cerrar los ojos a la realidad, pero hay que reconocer que es difícil, es difícil. Muchas veces no conocemos la verdad porque es difícil, es profunda, es complicada, pero otras muchas veces es porque nos da miedo la verdad. La verdad compromete y por eso muchas veces preferimos mirar para otro lado, como se dice coloquialmente, hacernos el sueco. Pero en la medida en que queramos abrirnos a la verdad, tenemos que abrazar el realismo. Y este concepto, igual que otros, se comprende mejor mirándolo desde su negación, porque como ya también he anticipado, todos estos grandes tesoros
reciben contundentes negaciones. A veces se cambia la retórica, pero siempre la negación es la misma. Básicamente, la negación de la verdad se llama escepticismo. Escéptico es aquel que no simplemente pues, tiene una racha de dudas, que esas las tenemos todos. Escéptico es aquel que niega la fundamental capacidad humana para lograr verdades sustantivas, verdades de sentido. Tal vez, o habitualmente, los escépticos aceptan ciertas verdades de tipo utilitarista, de tipo pragmático, porque los intereses pues, nos atraen a todos, nos seducen a todos. De todas maneras, el escepticismo tiene muchas variantes, muchas retóricas, muchas maneras de presentarse. Yo voy a mencionar rápidamente otros términos que dicen aproximadamente, que niegan aproximadamente lo mismo que el escepticismo. Algunos sonarán más, otros menos. Sinónimos de escepticismo son el relativismo, relativizar excesivamente, el subjetivismo, encerrarse en la propia conciencia, negándose a abrir la mente a la realidad, el subjetivismo. El convencionalismo, considerar que la verdad es lo que las mayorías cambiantes vayan estableciendo, sin tener opinión propia, eso es el convencionalismo. Porque si bien es cierto que hay que llegar a acuerdos o a convenciones, para nada es un buen criterio simplemente el dejarse llevar por la aparente mayoría en cada caso, porque además son muy volátiles. El pragmatismo, que a todos nos suele seducir, que consiste en pensar que algo es verdad en la medida en que nos resulta útil, en la medida en que sacamos provecho. Claro, eso es, digamos, dejarse chantajear por la realidad, venderse, por no decir prostituirse. También es escéptico el cientificismo, es utilizar la reputación de la ciencia para negarse a las verdades profundas, cuando en realidad la ciencia entendida como el conjunto de ciencias naturales es neutra, es imparcial para las cuestiones de sentido humano, que en todo caso serían cuestiones filosófico-teológicas. Los sectarismos, evidentemente la mentalidad sectaria es particularmente ciega a la verdad como tal, aunque todo sectario se cree especialmente iluminado, se cree en posesión exclusivista o privilegiada de la verdad. Entonces parece que la mentalidad sectaria no tiene nada que ver con la mentalidad escéptica, pero en el fondo coinciden. Como se dice a veces, los extremos se tocan y precisamente el encerramiento del sectario en su particular verdad, que en realidad no es tal, pues en el fondo equivale a la postura del escéptico que dice que no puede haber una verdad como tal, una verdad que todos podamos compartir, que es justamente lo que dice el sectario. La verdad es cosa de unos poquitos, el conjunto de los seres humanos no pueden conocer la verdad. En el fondo vienen a decir lo mismo, los sectarios y los escépticos. También abona o concuerda con el escepticismo toda aquella persona que sin molestarse, tal vez por pereza, en decir que no hay verdades profundas, simplemente trivializa todo lo que toca, banaliza todo asunto, huye de cualquier cuestión profunda. Repito, esta persona tal vez ni siquiera se molesta en decir que no hay verdad, pero en la práctica actúa como si no lo hubiera, puesto que se queda siempre en la superficie. La verdad de la que estamos hablando o es profunda o no es verdad, no es auténtica verdad. También, aunque esto suene un poquito más técnico, toda aquella corriente de pensamiento que niegue la metafísica, y aquí algunos pues, han estudiado metafísica junto a mí, en el fondo también es escéptico, pero bueno, esto es ya más técnico. Y últimamente pues, ha tenido cierto eco la llamada corriente posmoderna, y es más, ahora ya la última palabra de moda que, digamos, renueva la retórica del escepticismo sin renovar sus planteamientos es la noción de posverdad. De hecho, me parece que el diccionario de Oxford ha elegido como palabra del año la post-truth, ¿no? Posverdad. Bien, son diferentes maneras de negar lo mismo, de negar la verdad. Sin embargo, la verdad es la principal necesidad que tenemos los seres humanos. Lo que ocurre que es una necesidad que puede pasar muy desapercibida, de la que podemos ser inconscientes. Es como cuando nos falta mucho la verdad, nos pasa como cuando tenemos una de esas enfermedades graves que no dan la cara hasta cuando son ya, digamos, terminales. Yo lo puedo comparar así.
Nuestra necesidad humana más amplia y profunda es la de la verdad global y profunda. La verdad del sentido de la vida humana. La verdad que nos lleva a encontrarnos con el absoluto, con mayúscula, distinguiéndolo de lo relativo. Verdades hay muchas, muy particulares, pero la verdad principal, la que vertebra el sentido de todas las demás verdades, consiste precisamente en esto, en distinguir lo principal de la vida y lo secundario de la vida, lo que realmente tiene valor por sí mismo, lo absoluto, y todo lo demás, que aunque tenga cierto valor o un notable valor, no puede equipararse a lo absoluto. Quien acierta en lo principal de la vida, aunque cometa muchos errores particulares. Quien se equivoca en el conjunto de la vida, aunque tenga muchos aciertos particulares. ¿Y qué verdad tenemos que conocer? En líneas generales, primero, la verdad de las cosas, la verdad de la realidad. Cuando alguien se plantea la pregunta de ¿la verdad es absoluta? En las cosas sí. Y para esto no hace falta elevarse a temas sublimes o trascendentes. Una simple verdad matemática es una verdad absoluta. 2 y 2 son 4, eso es absolutamente así. O el hecho de que estamos aquí reunidos en esta sala, en Valladolid, no es una verdad a medias, no es que estemos con un pie aquí y otro pie en Salamanca, estamos absolutamente aquí. Entonces, si hasta para cuestiones tan cotidianas podemos afirmar verdades absolutas, cuanto más cuando nos elevemos a la verdad absoluta de Dios. No nos tiene que dar miedo decir que existen verdades absolutas en la realidad. En cambio, esto hay que distinguirlo, porque si no nos podemos convertir en unos absolutistas. Cuando hablamos de las verdades que el sujeto conoce, ahí sí que tenemos que reconocer que toda verdad es relativa, y con esto no me estoy contradiciendo. La verdad en las cosas, en los entes, es absoluta, incluso las verdades más, digamos, de poca monta. En cambio, las verdades, en tanto conocidas por el sujeto, incluso las verdades más elevadas, más sublimes, más líricas, todas son relativas. Relativa significa que están relacionadas entre sí. Significa sencillamente que ninguno de nosotros conoce toda la verdad, porque si no seríamos Dios. Nada más. Eso sí, no hay que confundir la relatividad de la verdad en el sujeto, en la mente, con el relativismo. Como suelo decir yo, no hay que confundir el hecho de ser madrileño y el hecho de ser madridista. Pues por favor, aquí las terminaciones en ismo, en ista, tienen su importancia. Las verdades son relativas, en la medida en que están entrelazadas. Unas se apoyan en otras. Pero esto no puede dar coartada al relativismo, que consiste en absolutizar, es paradójico, en absolutizar la relatividad de las cosas. En realidad solo hay un ser absoluto, que es Dios, y por tanto nosotros no podemos absolutizar nada. Ya viene dado la absolutez de Dios, del ser absoluto. Bien, por tanto, al mismo tiempo tenemos que ser buscadores humildes de la verdad y por tanto no asumir que ya conocemos verdades de sobra, como a veces nos intentan convencer, algunos diciendo, bueno, las ciencias avanzan, que es una barbaridad, y por tanto, además de tener ya un conocimiento prodigioso de la naturaleza, lo que quede por conocer es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. No, habrá cuestiones que siempre quedarán muy lejos de nuestra mente. Es más, a la humanidad le pasa como a cualquier persona que individualmente avanza mucho en la verdad, y es que cuanto más avanza en el conocimiento, más se da cuenta de todo lo que desconoce. Por ejemplo, hace poco se está difundiendo la idea de que los físicos reconocen paladinamente que todo lo que saben sobre el universo se refiere solo al 5% de lo material, solo al 5%. Del 95% restante saben absolutamente nada. O sea, solo saben que no saben, que hay algo por ahí, pero de eso no saben nada. Y eso es de lo material, y estamos hablando de la ciencia natural más prestigiosa. Imaginémonos de otras materias, por ejemplo, de algunas de humanidades. Bien, y sobre todo, como ya nos recordara Sócrates y otros grandes maestros, la verdad, la temática que ante todo tenemos que conocer verdaderamente es nuestra propia realidad personal. Conocernos a nosotros mismos como lo que somos, personas, no como meros objetos ni como simples animales, como personas.
El conócete a ti mismo debe concretarse en esto, en conocernos a nosotros mismos como personas. Y por eso pasamos al segundo tesoro. Conocernos como personas es conocernos como humanidad y por tanto apreciarnos a nosotros mismos como humanidad. Y esto es el humanismo. Igual que, digamos, la doctrina encargada de defender el valor de la verdad profunda es el realismo, la doctrina y la aplicación encargados de defender el gran valor, el sublime valor de la humanidad es el humanismo. Y frente al humanismo pues tenemos los antihumanismos, que también tienen muchas variantes. Ahora os voy a decir con más rapidez los cainismos, pues el asesinato fratricida, los esclavismos, el racismo, la xenofobia, los eugenesismos que abarcan el abortismo sistemático, la eutanasia, los animalismos, considerar que un animal y un ser humano vale lo mismo, el generismo, la ideología de género, el machismo, el embrismo, el poshumanismo, que digamos es como el último grito, todavía más deshumanizador que todos los anteriores antihumanismos. Bien. La primera gran verdad y el segundo gran tesoro, para que vean que se van entrelazando estos tesoros, es precisamente la humanidad. La humanidad es un tesoro para la humanidad. Y pese a sus miserias, pese a nuestras miserias, limitaciones, torpezas, debilidades, frente a nuestra finitud física, por la que somos mortales, y a pesar de nuestros numerosos pecados, la humanidad es grande hasta en sus hijos más pequeños. Hasta los más pequeñitos es grande. Cuando digo pequeños me refiero hasta en aquellos que nos pueden resultar más inaguantables, más sucios, más contrarios a nuestras ideas, más odiosos, más criminales. Pues hasta en esos la humanidad es grande. Evidentemente no por lo negativo que tengan, sino a pesar de lo negativo que tengan, a pesar de sus debilidades, que tal vez nosotros también las tengamos aunque no nos demos cuenta. Luego hay que considerar, digamos, lo prodigiosa que es la humanidad por el hecho de que al mismo tiempo es muy individual y muy social, en grado extremo. Cada uno de nosotros, que cada uno se examina a sí mismo, no me tienen que hacer caso porque lo estoy diciendo yo, aquí desde de pie, con esta atril, que cada uno se examine. Si cada uno es muy particular, muy especial, único e irrepetible, y al mismo tiempo somos extremadamente sociales y necesitados de compartir, de convivir, somos muy sociales. Otra paradoja del ser humano es que somos naturaleza, pues como el resto de los entes naturales, y al mismo tiempo somos culturales, somos creativos, nos recreamos a nosotros mismos. Y últimamente incluso pues, se especula con la posibilidad de negar nuestra propia naturaleza. Hay muchos teóricos que niegan la naturaleza humana, por lo cual pues, se desconocen totalmente a sí mismos. Somos también cuerpos entretejidos con nuestras almas, somos espíritus encarnados. Somos un invento divino que nos reinventamos a diario y sin embargo permanecemos intactos en nuestra naturaleza, porque lo contrario sería la total autodestrucción. En fin, somos la síntesis de todo lo creado. Somos la síntesis, desde lo físico-químico, pasando por lo biológico, lo psicológico y casi acercándonos a los espíritus puros llamados ángeles. Somos la síntesis de todo lo creado. Un microcosmos, como ya se decía en la antigua Grecia. Bien, y ya pasamos al tercer tesoro. Precisamente cuando, pero siempre enlazando con el anterior, precisamente cuando conocemos de lleno nuestra humanidad, en pleno corazón de la humanidad encontramos la religión. La religión no es un invento de una época determinada, no es que se la inventaran los medievales o alguna tribu por ahí del pasado, o en Mesopotamia o en Egipto. Desde que existe humanidad existe religión. Es verdad que las expresiones son muy variadas porque la religión es muy cultural también, incluso la propia cristiano-católica tiene mucho de cultural. Basta comparar, por ejemplo, los modos y maneras de los cristianos libaneses, maronitas, o la de los greco-ortodoxos, o la de los latinos. En fin, somos muy creativos en nuestras maneras de celebrar los cultos, en nuestras costumbres ligadas a la religión, pero que no son del núcleo de la religión, sino que son desarrollos culturales y cultuales. Pero en el fondo, incluso aquellos que dicen negar la religión actúan de tal manera que es apreciable no es la palabra más exacta, pero yo creo que tiene fuerza expresiva, ese instinto religioso que todos tenemos, ese ímpetu de vincularnos con algo muy superior a nosotros mismos. Creo que también se puede denominar algo así como
tendencia épica. Yo creo que a veces hasta en los espectáculos deportivos o en los espectáculos musicales, sobre todo cuando suenan fanfarrias, cuando se canta el We Are the Champions, cuando se enardecen los ánimos si uno se considera muy por encima de lo cotidiano, se está experimentando algo parecido, algo que acaricia la experiencia religiosa. Incluso el término religioso se aplica a expresiones que en principio no son del ámbito propiamente religioso, como cuando, por ejemplo, se dice que se paga religiosamente, es decir, con extremo cuidado, con un cuidado escrupuloso. La religión forma parte del ser humano y por eso incluso el principal enemigo que ha tenido en el siglo XX y todavía en el siglo XXI, desde la negación de la religión, el principal enemigo, digamos, militante y poderoso de la religión, que ha sido el marxismo, a través de muchos gobiernos dictatoriales, ha podido ser denominado religión atea, porque lo que hacía era absolutizar una manera de ver al ser humano, una manera de ver el Estado. Lo religioso es, digamos, inseparable del ser humano. Y también hay que reconocer que esto no significa que ser religioso sea fácil. Yo pienso, no sé qué opinará cada uno de vosotros, que tan difícil es dejar de ser totalmente religioso como ser totalmente religioso. Tan difícil es lo uno como lo otro. Puesto que como venimos con una mente que tiende al infinito, a plantearse las cuestiones de última instancia, el sentido profundo de la vida, eso mismo, ese pensamiento, que podemos llamar filosófico, sapiencial, nos hace plantearnos la pregunta de ¿con qué nos vinculamos en definitiva? La palabra religión no es una palabra universal, es un término que surgió en Roma, en el latín. No hay términos en otras culturas antiguas que, a pesar de ser muy religiosas, pues no vieron la necesidad ni la conveniencia de inventarse una palabra que dijera lo mismo. Probablemente, esa es mi interpretación, probablemente porque como lo religioso estaba inundando toda la vida social, toda la vida humana, no parecía ni siquiera algo sensato inventarse un término que acotara lo que era religioso y lo que no era religioso. Tal vez los romanos, con esa mente, por un lado tan jurídica y por otro lado tan religiosa, decía Cicerón que en lo que más destacaba el pueblo romano es en que era el pueblo más religioso de todos los demás. Él mismo no dijo que fuera el pueblo más jurídico, que lo era, o el pueblo con las mejores legiones o la mejor ingeniería. El pueblo romano destacaba en varios aspectos. Sin embargo, el propio Cicerón, que posiblemente sea el hombre más representativo de la cultura, por lo menos de la literatura latina, dijo que en lo que más destacaba Roma era en su espíritu religioso. Bueno, pues un pueblo tan religioso como el pueblo romano fue el que acuñó este término. Y la verdad es que ha tenido éxito. Pero esto no significa que la religión naciera con el término. La religión nació con el ser humano. Por eso digo que en el corazón de lo más humanos encontramos ya, como mínimo, esa simiente de religiosidad, de impulso trascendente, de impulso a dar culto a algo muy por encima de la vulgaridad del día a día. Y, en definitiva, ese impulso a vincularse con la verdad absoluta, con Dios. Y pasamos precisamente a considerar el cuarto gran tesoro de la humanidad, que es Dios, considerado desde el punto de vista del monoteísmo. Por eso digo Dios y no digo dioses. Por eso he hecho esa distinción entre lo que es religión en general, donde podían caber varios dioses, donde cabía un politeísmo, incluso un panteísmo, y lo que es ya una comprensión y una experiencia mucho más purificada de lo que es la religión. Por supuesto que Dios incluye la religión, pero no una religión cualquiera, sino una religión mucho más exacta, una religión monoteísta, que no confunde lo que es Dios con lo que no es Dios. El problema de los politeísmos, y no digamos del panteísmo, es que confunde por sistema lo divino con lo no divino. En cambio, cuando ya tenemos una idea bien perfilada de lo que es Dios como ser único, absolutamente trascendente, entonces, aunque Dios siga siendo un misterio, es más, aunque lo podamos percibir como mucho más misterioso que antes, desde luego ya no vamos a confundir lo divino con lo humano o con lo cosaico.
¿Quién o qué se opone, digamos, de modo más directo, más sistemático a Dios? Pues es fácil saberlo, el ateísmo. Pero el ateísmo tiene otros aliados similares, como son el agnosticismo, que no niega a Dios, pero lo pone totalmente en duda, el deísmo, que afirma la existencia de Dios. De todas maneras, esto también lo presentaré mañana, pero ya lo presento rápidamente. El deísmo, que afirma la existencia de Dios, pero niega toda religión. Por supuesto, las persecuciones religiosas, o mejor dicho, antirreligiosas. Cualquier materialismo, si se niega al espíritu, no tiene cabida a Dios, por lo menos una idea mínimamente elevada de Dios. Un Dios material, pues prácticamente es un Dios inexistente, un Dios inaceptable, un Dios con minúscula. Las supersticiones son totalmente incompatibles con la religión y con Dios. Evidentemente, los ateos quieren identificar la religión con superstición, pero en realidad es todo lo contrario, es algo que es absolutamente incompatible. Y cualquier inmanentismo y, por supuesto, cualquier indiferentismo, una indiferencia sistemática, una insensibilidad absoluta, una sordera, una ceguera a todo lo que aproxime a Dios y a la religión, pues obviamente es un aliado del ateísmo. Y Dios no llega a la vida humana como un aerolito, como algo que viene impuesto por una especie de casta o de grupo sacerdotal que vive de ello, sino que Dios llega a la vida humana como resultado de esa ascensión en la que el ser humano, para empezar, se va encontrando consigo mismo, se va conociendo a sí mismo. Nadie puede encontrar a Dios si primero no se conoce a sí mismo y si primero no se abre a los otros, al prójimo. Probablemente la crisis religiosa actual, la crisis, decimos habitualmente, de fe o de encuentro con Dios, ante todo es una crisis antropológica. Si el ser humano no se encuentra a sí mismo, no se mira al espejo, no se desconoce radicalmente, mucho más difícil va a ser que conozca a Dios. Muchos recordarán la frase esta juánica de que si no amas a tu hermano, ¿cómo vas a amar a Dios? Bueno, pues el paralelo, está mejor dicho en el Evangelio, evidentemente. El paralelismo consiste en donde se dice amar, podemos poner conocer, que además tienen tanto que ver. En la medida en que conocemos a alguien, le podemos amar, en la medida en que le amamos, le conocemos. Entonces esto nos pasa también con Dios. No amamos a Dios porque no amamos al ser humano, no conocemos a Dios porque no conocemos al ser humano ni a nosotros mismos. Aunque tengamos un máster en antropología cultural o seamos licenciados en psicología, lo que es el conocimiento experimental profundo del ser humano posiblemente nos falte. Y de ahí tantas otras desgracias, ¿no? Como la de desconocer a Dios. O como diré en una conferencia que está programada para el 13 de febrero, en este mismo lugar, a la misma hora, creo que también, no sé si cae el lunes, bueno, el 13 de febrero, creo que sí que es lunes, titulada El otro, con mayúsculas, y los otros. Es una experiencia correlativa, diferenciada pero correlativa. Se trata ante todo de abrirse. Cuando venimos a este mundo, aunque seamos bebés muy ricos y muy bonitos, tenemos un grave defecto, y es que estamos muy cerrados en nosotros mismos. El proceso de maduración a lo largo de la vida consiste precisamente en abrirse a los otros, lo cual no significa que uno se pierda en identidad, al revés. En la medida en que eres capaz de abrirte más a los otros y al otro, uno se encuentra más a sí mismo. Y por añadir algo más sobre este gran tesoro que es Dios, es el tesoro de los tesoros en realidad, hay que decir, para que, aunque Dios sea siempre un misterio, por lo menos que no tengamos una visión desequilibrada de lo divino. Dios al mismo tiempo es muy personal, muy de cada uno, de tu propia experiencia, y al mismo tiempo muy público. Dios no es propiedad privada de nadie. Y hay otra paradoja, otra dualidad en lo que es tener experiencia de Dios, porque Dios es al mismo tiempo el ser más íntimo a nosotros y el más trascendente. Podría hasta parecer una contradicción, pero es que en Dios caben los aspectos más dispares y más hermosos al mismo tiempo, como el hecho, desde el punto de vista netamente cristiano, que sea uno en esencia y trino en personas, ¿no? Pues también es el más íntimo, no digo más o menos íntimo, el ser más íntimo. Si tú tienes un amigo muy íntimo, por muy íntimo que sea, nunca podrá ser tan íntimo como Dios.
para ti. Otra cosa es que no lo hayas descubierto. Eso no impide que Dios sea lo más íntimo. Yo creo que además en esto San Agustín es el gran maestro. El quinto y penúltimo tesoro, que enlaza evidentemente con todos los demás, es Jesucristo. Y enlaza precisamente con el tesoro que es Dios y el tesoro que es la humanidad, porque Jesucristo para los cristianos es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. No es simplemente es un enviado de Dios o el profeta máximo, como por ejemplo dicen los musulmanes, es la plenitud de la divinidad. Y por otro lado, es perfectamente humano. Y si hubiera que establecer incluso alguna comparación, podríamos decir que es más humano que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, aun siendo biológicamente humanos, nos comportamos de un modo muy inhumano. Nos deshumanizamos por el pecado, por los defectos, por las malas influencias, fácilmente nos deshumanizamos. Por ello, Jesucristo es mucho más humano que nosotros. No solamente es humano, sino que nos gana no solamente en divinidad, nos gana en humanidad. Aparte de que cuando decimos que Jesucristo se hizo humano en todo menos en el pecado, hay que reconocer que como el pecado nos deshumaniza, pues también Jesucristo es más perfectamente humano que el más humano de nosotros. Y si decíamos que el ser humano es la síntesis de todo lo creado, Jesucristo, al ser verdadero Dios y verdadero hombre, es la síntesis de todo lo que existe. Sintetiza tanto al creador, porque es Dios, como lo creado, porque es ser humano y lo humano forma parte de la creación. Jesucristo es la encarnación humana de Dios, que es la palabra eterna. Jesús es el Hijo de María y como tal es el niño de Belén, es el carpintero en medio del pueblo, durante 30 años totalmente desapercibido, sin ningún afán de notoriedad. Es el incansable predicador contemplativo, es el transfigurado, es el hombre de los 1000 milagros y al mismo tiempo la sabiduría perfecta. También es el crucificado como esclavo para liberarnos de nuestra esclavitud, de todas nuestras esclavitudes. Y es también el que bajó a todos nuestros infiernos temporales y por fin es el gloriosamente resucitado para abrir nuestras tumbas a compartir su resurrección y su ascensión a los cielos. Por ello Jesucristo sintetiza toda la verdad de los cielos y de la tierra, sintetiza todo el humanismo y toda la religión de Dios que pueda caber en alma humana. Por fin la Iglesia, que no es simplemente una institución humana, aunque tenga mucho de institución humana, que desde luego no es un invento de un grupo clerical. Si fuera así, ya habría sucumbido hace mucho tiempo. Es decir, son tales los errores, el mal gobierno en muchas épocas, que habría que concluir, si esto fuera un invento humano, ya hace mucho tiempo que habría desaparecido. Y digamos que la Iglesia sigue adelante más que gracias a los católicos, a pesar de los católicos. Y la Iglesia la voy a caracterizar con unas cuantas notas que son clásicas en cualquier eclesiología y me voy a permitir añadir dos que no aparecen habitualmente como notas clásicas, pero tampoco creo que sorprendan excesivamente, solo que no se suelen decir en el mismo plano. Y me atrevo a decir que la Iglesia es una santa, católica, apostólica, lo cual en su apostolicidad incluye su carácter petrino y su carácter misionero, y añado estos dos aspectos al mismo plano. Ya sé que no están al mismo plano, pero yo creo que tampoco es herético añadirlos. La Iglesia también es esencialmente eucarística y es esencialmente mariana, y lo voy a ir desgranando. En primer lugar, la Iglesia es una, como uno es Dios que la sustenta. La razón de que la Iglesia tenga unidad no es que hemos sido unos grandes estrategas o porque, bueno, no hemos obrado demasiado mal en ámbito ecuménico, es porque Dios es uno. Porque si fuera por los católicos estaríamos disgregadísimos, pues como el resto de las confesiones o el resto de las religiones. El gran milagro, sobre todo en una época en la que hay tantas rupturas personales, divorcios, amigos que dejan de serlo, enfrentamientos, el gran milagro no es que, bueno, pues alguien se cure de un cáncer terminal o que incluso haya un muerto que resucite. El gran milagro es que después de 2000 años
haya esta gran unidad en un grupo humano en los 5 continentes. Y eso no tiene parangón. Solo con ese hecho ya nos tendríamos que animar sinceramente a valorar mucho más nuestra catolicidad y a tomárnoslo mucho más en serio. Eso no existe, ni ha existido, ni creo que existirá en ninguna otra religión o filosofía o comunidad de cualquier tipo. Allí donde hay ideas en juego, sobre todo ideas profundas, la fragmentación es inevitable. No hay ni una sola excepción, ni de lejos. Con lo cual no quiero decir que la unidad entre los católicos sea maravillosa, sea perfecta, no haya tiranteces. Incluso también hay que reconocer que el hecho de, por ejemplo, de que haya protestantismos, pues es una enorme mácula para la propia Iglesia Católica, porque ¿quiénes eran los primeros protestantes? Eran católicos, que en parte al menos dejaban de serlo. Entonces, no es, lo que digo no es para asumir un tono triunfalista sobre nuestra realidad católica. Hay que ser muy realista y muy autocrítico, pero al mismo tiempo valorar adecuadamente el don que es la catolicidad. Y si os dais cuenta, no voy a decir catolicismo, voy a decir catolicidad. Bueno, esto lo puedo aclarar, sencillamente porque no, bueno, sí lo puedo aclarar, porque no es una ideología como cualquier otro ismo, es una realidad, es un don. Bien, decía que la Iglesia es una como Dios es uno, y es santa por la santidad del Dios hecho hombre, que es su cabeza. Como diré el último día, la Iglesia tiene una dimensión visible y otra invisible. Normalmente nosotros, incluso los mismos católicos, nos quedamos solamente con la visión de que la Iglesia pues, es esa cúpula del Vaticano, unos señores con unas sotanas, el Papa. Eso para nosotros habitualmente es la Iglesia. Incluso muchas veces hasta nos olvidamos de que los mismos laicos seglares somos también Iglesia con la misma legitimidad que los pastores o que los religiosos, que aquellas personas más consagradas. Tenemos muchas veces una visión bastante superficial y limitada de lo que es la Iglesia. Bueno, ya mucha gente, evidentemente, sí, sobre todo si es gente pues, que practica la vida en la Iglesia, pues asume que los laicos somos también plenamente eclesiales. Pero, por ejemplo, de lo que nos solemos olvidar muchas veces es de la dimensión purgante de la Iglesia y de la dimensión celeste de la Iglesia. Si en realidad la Iglesia principal está en el cielo, ya está en el cielo. Nosotros diríamos que somos una sucursal de la oficina principal que está ahí arriba. La Iglesia es católica y esto significa algo más que la traducción habitual de universal, porque oye, también las multinacionales son universales, son globales. En un mundo tan globalizado ya se puede decir que todo es universal. Entonces, en ese sentido, hasta la Coca-Cola sería católica porque es universal. Por supuesto que incluye el concepto de universalidad, pero incluye también la idea de unidad y de presencia ininterrumpida. La Iglesia es católica no porque ahora mismo esté en los 5 continentes, sino porque ha estado en todo el mundo habitado. Claro, hubo un tiempo que todavía no se había descubierto Oceanía, por lo menos los cristianos no habían llegado a Oceanía. Pero desde que los cristianos, digamos, tienen presencia sobre la faz de la tierra, ininterrumpidamente han mantenido su identidad, y esa identidad ininterrumpida hace que la Iglesia sea católica. Repito, no solamente a nivel espacial, en todo el mundo, sino también a nivel temporal. Una iglesia o una pretendida iglesia que no haya existido siempre no puede ser la Iglesia de Jesucristo. Es la conclusión que quiero sacar. Otra cosa es que los cristianos que estén en esa iglesia, de alguna manera, aunque sea imperfecta, en un grado menor de comunión, también forman parte de la Iglesia de Jesucristo. Dicho de otro modo, es imposible metafísicamente que un ser humano funde una iglesia, aunque la llame así. El único que tiene capacidad de fundar la iglesia es Jesucristo, y que yo sepa solo fundó una, en el sentido teológico de la palabra. Luego a nivel local, por ejemplo, en el Apocalipsis, pues leemos que estaba la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Filadelfia. Claro, iglesia significa aproximadamente asamblea, reunión de llamados. Se puede traducir con diferentes matices. Entonces tiene su extensión local. Se puede hablar de la iglesia española o de la iglesia india, pero la iglesia como entidad que surge del Espíritu Santo, eso solo puede surgir del Espíritu Santo. Nadie puede crear una iglesia
distinta de la que ya existe. Es imposible metafísicamente, aunque lo llamen, pero es que podemos inventar, el papel lo aguanta todo, ¿no? Y convencionalmente podemos decir que hay tal iglesia, tal otra. La iglesia es esencialmente una. Puede que nos equivoquemos nosotros en estar en la auténtica iglesia, en el núcleo de la iglesia, pero de partida solo puede haber una iglesia. Entonces, la iglesia es católica porque es universal, plena e ininterrumpida la voluntad salvífica de Dios para todos los hombres. Es apostólica porque la sangre que circula por las venas de la iglesia es la de ser una enviada fiel para anunciar el Evangelio, para compartir el Evangelio, para ampliar la comunión que es la iglesia. Entonces, cuando digamos la palabra apostolicidad, tienen que venir a nuestra mente la idea de envío, porque el apóstol, incluso en griego, significa enviado. En ese sentido, tiene una etimología parecida a la de ángel. El ángelos es también el enviado. Entonces, en ese sentido podemos decir, claro, echándole ya mucha imaginación y mucho atrevimiento verbal, que la iglesia es angelical, es enviada. Bueno, quedémonos con que es apostólica. Y también la idea de que es apostólica es que nosotros, como no nos autoenviamos, sino que somos enviados, mantenemos la vigencia del envío en la medida en que seamos fieles, por lo menos en lo esencial. Si en muchas otras cosas pues somos infieles y tenemos que ir arrepintiéndonos y recibir el perdón, pues lo tendremos que ir pidiendo, pero que se renueve en nosotros la voluntad férrea de ser fieles. Y en ese mismo sentido seremos también nosotros apostólicos, y tenemos que ser apóstoles, enviados fieles de Jesucristo. También, y esto es lo relativamente nuevo, la Iglesia es eucarística porque vive en continua acción de gracias, eso significa Eucaristía, acción de gracias, en la presencia real del sacrificio redentor de Jesucristo, porque esa acción de gracias de la Iglesia no es una acción de gracias cualquiera. Un musulmán, un judío, un bahá'í, testigo de Jehová, puede dar gracias a Dios, o nosotros aquí mismo, pero evidentemente no es del mismo rango, esa acción de gracias no es del mismo rango ni mucho menos que la acción de gracias que celebra el mismísimo Jesucristo ofreciéndose a sí mismo a través del sacerdote ministerial. Eso ya supone una acción de gracias de valor infinito, mientras que todas las demás acciones de gracias que podamos hacer, pues están bien, pero no se pueden ni comparar. O tienen sentido, si somos cristianos, en la medida en que vinculemos nuestras acciones de gracia cotidianas con esa acción de gracias que es la Eucaristía. Y la Iglesia es también toda ella mariana, porque como discípula, María es su hija predilecta, a la vez que, como madre de Jesús, María es madre de la Iglesia. Alguno puede pensar que los cristianos nos volvemos locos y decimos al mismo tiempo que María es hija y es madre. Sí, y si lo queremos complicar más, decimos, y esposa también del Espíritu Santo. Entonces ya provocamos un poco, pero claro, también esto forma parte de esas paradojas de que Jesús sea Dios y hombre, o de que Dios sea uno y trino, en fin, en ningún caso hay contradicción, antes bien se trata de unas paradojas muy ricas, muy llenas de poesía en el mejor sentido de la palabra, y aparte apuntan a un misterio al cual podemos aspirar a entender un poquito, pero que evidentemente nos supera. En fin, toda la Iglesia es mariana porque el propio Jesús lo es. No sé si es un gran argumento teológico, pero por lo menos ilustra como ejemplo el que, por ejemplo, nuestro famoso Paco de Lucía, pues se llamaba de Lucía porque su madre era Lucía. Pues Jesús, al que habitualmente llamamos Jesús de Nazaret, pues lo podríamos llamar Jesús de María. Todo Jesús era de María, como en general todo aquel que quiera mucho a su madre y se sienta muy hijo de su madre, pues aunque solo sea por esa experiencia personal, tiene que comprender que Jesús, aunque evidentemente era muy maduro y tenía mucha independencia y funcionaba con plena independencia, como nos muestra el Evangelio, al mismo tiempo tenía un corazón humano, muy humano, más humano que el nuestro, y por tanto quería a su madre y se sentía totalmente mariano. Entonces, como la Iglesia es una extensión en la historia de Jesús, si Jesús era mariano, la Iglesia es mariana. Y para ir concluyendo,
a ver cómo ando de tiempo, mejor de lo que pensaba. Y como broche final, aunque esto también merecería como mínimo otra conferencia entera, pero yendo a lo sintético, hablemos de la triple dignidad del ser humano. El ser humano tiene una dignidad innata, esto lo debería aceptar cualquier humanista, que implica que sin tener que hacer ningún mérito, por la belleza interna, por el valor intrínseco que tiene todo ser humano, tiene una dignidad, tiene un valor global y específico que como consecuencia práctica impide que se pueda utilizar como un medio, como un instrumento al ser humano. El ser humano no puede ser utilizado como una cobaya o como un valor más económico. Tiene un valor en cierto sentido absoluto. Antes hablábamos de las verdades absolutas y os decía que no hay que tener miedo al concepto de verdad absoluta. Cualquier verdad de cualquier objeto es una verdad absoluta. Bueno, pues como ya le hemos perdido el miedo al término absoluto, si lo sabemos utilizar, pues concluyamos que también podemos decir que todos nosotros, desde que nos concibieron en el seno materno, tenemos un valor absoluto. Y en eso consiste nuestra dignidad innata o de nacimiento. No requiere ningún mérito, todos lo tenemos. Incluso, aunque luego cuando nos hagamos adultos, cuando nos hacemos adultos, podamos cometer los peores crímenes de la humanidad, nunca perdemos esa dignidad innata. Y ahí que el Código Penal civilizado no permita la tortura o la pena de muerte por más crímenes que una persona cometa. En segundo lugar está la dignidad que yo denomino meritoria, es la dignidad de los méritos. Aquí sí, esta dignidad puede subir o puede bajar, porque como indica su propio adjetivo, depende de los méritos o deméritos que podamos conseguir. Y aquí entra en juego nuestra libertad. Bien, esto también tiene una aplicación teológica muy interesante, luego volveré sobre ella. Y por último está la dignidad yo la llamo así, cultural, que procede de una dignidad que se nos otorga no por nuestros méritos, y por tanto no se puede confundir con el segundo tipo de dignidad, pero tampoco se puede confundir con la dignidad innata, porque no se nace con ella. El ejemplo más claro para nosotros es el del bautismo. Nadie nace bautizado, pero nadie puede exigir que se le bautice por sus méritos. Si eres bebé, porque no has tenido todavía capacidad de hacer méritos, y aunque seas, no sé, un gran científico muy meritorio para la humanidad, no puedes ir a una iglesia exigiendo el bautismo, tienes que pedirlo humildemente, porque es una gran dignidad que se te concede, no viene dada por tu nacimiento, ni viene dada por tus méritos. Y esto lo digo no solamente porque, bueno, pues sea una consideración muy interesante en un día como hoy en el que hemos estado reflexionando sobre el valor de la humanidad, sino porque quiero también dejar apuntado, al menos brevemente, que la catolicidad de la Iglesia, lo peculiar de la catolicidad de la Iglesia, es la que más fomenta esta triple dignidad humana. Y con esto ya voy indicando que el ser cristiano católico no obedece simplemente a que es, digamos, la religión más divina, sino que es también la más humana, la más humanizadora. Claro, no en todo se va a notar esto, pero sí en algún aspecto sobresaliente. En cuanto a reconocer la dignidad innata, ya he dicho antes que, bueno, esto lo puede reconocer cualquier humanista, incluso sin una religión determinada. Aquí la catolicidad de la Iglesia no tiene por qué pretender tener ninguna ventaja o algo, digamos, especial que decir, simplemente se suma codo con todo humanista de la faz de la tierra para apoyar esta dignidad innata. Aunque en realidad, eso en la teoría, en la realidad, cuando por ejemplo se pierde ya por sistema el respeto a la vida humana naciente en el seno materno, me estoy refiriendo al drama tremendo del aborto, pues, y si no que se lo pregunten a los abortistas, ¿qué agrupación o qué comunidad humana, no en exclusiva, pero sí principalmente defiende la dignidad innata de los seres humanos? Pues la Iglesia Católica. Nada haría más feliz a todos los abortistas si pudieran eliminar de un plumazo a un solo de sus contrarios que pudieran hacer desaparecer a la Iglesia Católica. Si dijeran, vamos a ver, de todas las iglesias, religiones o grupos humanistas providas que se enfrentan a vosotros y que os ponen obstáculos para que sigáis abortando todo lo que os parece, ¿cuál de estos enemigos vuestros preferiríais eliminar? Estoy seguro que preferirían eliminar a la Iglesia Católica, porque es en el fondo, en la práctica, repito, en la teoría, todo el mundo dice estar, o muchos dicen estar a favor de la dignidad innata del ser humano, pero cuando pasamos a la práctica, en los casos más polémicos, como es el de la dignidad innata de los seres humanos desde su momento de la concepción
ahí muchas veces, por desgracia, los católicos nos quedamos solos o casi solos. Y sé que hay otros muchos, yo he colaborado, pero sabemos que los que, digo lamentablemente, porque ojalá fuéramos tantos los netamente pro-vidas que ya no se diferenciara, que estuviera aquí conmigo un hinduista, un budista o incluso un ateo humanista y no se diferenciara. Ojalá, pero en este caso, para bien o para mal, marca bastante la diferencia el compromiso de los católicos coherentes con la defensa de la dignidad innata. En cuanto a la meritoria, aquí yo ya veo desde el principio una gran diferencia, incluso la veo respecto de la postura protestante, porque para los protestantismos el ser humano, debido a cómo ellos interpretan el pecado original, ha quedado prácticamente anulado para tener realmente méritos por los que se santifique. Esto realmente, pues espero que mañana pueda quedar más acreditado, pero el que sepa ya un poquito de eso ya me habrá entendido. Y en cuanto a la cultural, bueno, pues va de la mano de lo anterior. El valor que otorgamos, eso sí, católicos y ortodoxos, aquí pues es que católicos y ortodoxos en casi todos somos lo mismo, también quiero recalcarlo. El valor que le otorgamos al bautismo es mayor que el que se le otorga por parte de los protestantes. Ya, pues, como mañana espero, Dios mediante, hacer más comparaciones con otras religiones u otras alternativas, pues ya digo, mañana será el mejor día y así ya concluyo. Pues muchas gracias, medítenlo, cuéntenselo, mañana, eso sí, les prometo que voy a traer una oración titulada así, Oración para ser más cristiano y católico. Pues muchas gracias y ahora si quieren pueden hacer alguna pregunta o en corrillos o como ustedes quieran. Muchas gracias.